burnout. Mucho se habla de el famoso estrés laboral. Hablamos del estrés laboral, estoy agotado, el trabajo me tiene ya abrumado, no sé qué hacer, eh, y miramos esto como que si estuviera alejado de nosotros, ¿sí? Es como que si pareciera como que existe como una especie de ambiente, eh, tal vez casi que eh, sobrecompensador, donde yo necesito de alguna manera demostrar que soy suficiente, que tengo la capacidad, que tengo la pericia, que tengo la experiencia, casi que debo entregarme en cuerpo y alma a mis labores. Ahora bien, ¿por qué ocurre todo esto? Recordemos que nuestra historia viene marcada por conflictos muy fuertes, como lo fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hubo hambrunas y situaciones límites donde la humanidad estuvo sumergido en gran proceso de devastación económica, migraciones forzadas y situaciones bien complejas que vivieron nuestros antepasados. Posteriormente a esto, ya hablaríamos de nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, que muchos de ellos son inmigrantes europeos, que se subieron a un barco cuando en esa época no existían redes sociales, sino las famosas posibles cartas que algunas llegaban y otras más nunca supieron de esas personas. El tifus, la fiebre amarilla, una cantidad de situaciones que llevaron al límite la existencia humana. Imagínense ese escenario donde eh, las migraciones eran necesarias porque era incluso la posibilidad de poder sobrevivir, donde yo me trasladaba, por decirles, en un barco hasta la famosa América y más nunca sabía de mi familia, muchos morían en esa travesía. Ojo, estamos reviviendo parte de ese proceso lamentablemente en los actuales momentos, pero en aquel tiempo no existían redes sociales, ni existían medios de difusión, ni nada por el estilo. De hecho, teníamos trabajos muy arcaicos, muy manuales, no existía el trabajo calificado, el empleado calificado, no existía la división de tareas. O sea, les estoy hablando de una época muy dura, ¿sí? Bajo este contexto, nuestros ancestros, nuestros abuelitos y nuestros bisabuelos crecieron con una intención clara. Después de la decadencia de la economía y todo lo que ellos pudieron observar y vivir en ese momento posterior a la Primera y la Segunda Guerra, eh, necesitaban reorganizar y reactivar la economía, ¿sí? En función de esto, muchos de esas órdenes familiares era trabajar, 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 persistir, insistir. Todo trabajo conlleva un enorme esfuerzo, ganar dinero. Era parte de la dinámica que nosotros podíamos, que nuestros abuelos instauraron, ¿sí? Incluso el famoso donde come uno, comen dos, comen tres. Veníamos de unas familias incluso muy numerosas, donde posiblemente nuestras abuelas llegaron a tener 12, 15 hijos. Por lo menos en mi caso, mi abuela materna tuvo 15 hijos y mi abuela paterna tuvo 12 hijos. Imagínense esa situación. Entonces, ¿qué hacía el papá? Trabajar, 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 trabajar. Muchos trabajaban incluso en minas con condiciones precarias y sencillamente había que trabajar, había que esforzarse. Esa idea de ese trabajo se transfirió a nuestros padres, pero nuestros padres tuvieron como una especie de más conciencia porque a la par de esto comenzaron a generar estos cambios a nivel de legislación,
nació la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, los nuevos pactos a nivel de legislación laboral, y la dinámica laboral fue cambiando. Sin embargo, nuestros padres tenían todavía la certeza innata de que trabajo era esfuerzo, trabajo era disciplina, constancia, perseverancia, que tenías que dejar. De hecho, había un comentario que siempre escuchaba: en el trabajo se deja la mugre, es decir, casi que dejas la piel en el trabajo. Y después comenzaron a decir, bueno, estudia para que seas alguien en la vida, fórmate. Y nosotros, que ya somos una generación un poco más avanzados a nivel de tecnología, más avances a nivel de lo que son legislaciones y temas contractuales, comenzamos a darnos cuenta que nos estaban vendiendo como una especie de burbuja, como una especie de fantasía. ¿Por qué les digo esto? Porque existe muchísima insatisfacción laboral en muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque me enseñaron que mientras yo más trabaje, mientras yo más me esfuerce, mientras yo más dé, es decir, todo o nada, yo voy a poder obtener muchos beneficios, voy a poder lograr esa casa, el carro, el viaje, el perrito, el gatito y una vida económica muy acomodada. Entonces, eso nos lleva a muchísima frustración porque resulta ser que yo crecí, estudié, me formé, me levanto todos los días tempranito a las 5 de la mañana, hago ejercicio, trabajo, veo los calendarios, cito al cliente y llamo y no sé qué. Y al final del día mi día termina 12 de la noche y me vuelvo a levantar al otro día y estoy constantemente como que dando, 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 dando. Y cuando termino fin de mes, volteo y veo y digo, ¡ah! ¿Qué es esto? Porque resulta que adicionalmente a esto vivimos una crisis económica que ha venido enquistada en nuestros sistemas o nuestros países desde hace muchos años. Entonces, cuando ocurre esto, te das cuenta que te han vendido una falsa creencia de que si tú más te esfuerzas, más vas a lograr. Pero resulta ser que esto es multifactorial. Va a depender del país, de tu cultura, porque ojo con el país, no es lo mismo que yo haya nacido en Haití y me esfuerce trabajando, a que haya nacido, por ejemplo, en Japón, o que haya nacido en Estados Unidos, o que haya nacido en Chile, o que haya nacido en Venezuela, o que haya nacido en Cuba. O sea, cada país tiene una situación económica muy particular. Entonces, ¿eso afecta? Por supuesto que sí. Afecta al país, afecta la cultura, afecta cómo es la dinámica económica de ese país, afecta todas las políticas socioeconómicas. Entonces ahí te das cuenta que no únicamente se trata de ti, de cuánto tú vas a dar, sino que hay otros factores que también intervienen para que tú puedas lograr eso que anhelas. Entonces, vivimos una especie de enorme frustración, ¿sí? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Que ya se están dando cuenta de eso y, y no porque, ay, mira, nacieron con una tablet, no, sino que nosotros, que ya nos dimos cuenta de esa fantasía que nos vendieron, de alguna manera estamos transmitiendo eso a las siguientes generaciones y fíjense que ahora las nuevas generaciones que le dicen la generación de cristal, yo no estoy de acuerdo con esa concepción, no me gusta. Sin embargo, porque me parece que es una generación muy despierta, con una cantidad de información que necesita filtrar mucho, pero que se han dado cuenta de algo que nosotros no nos habíamos dado cuenta antes, que es la importancia del bienestar, que es la importancia de la salud mental, que es la importancia del aquí y el ahora, que es la importancia de cuidarme, incluso te hablan de, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar bien, pero yo no le voy a entregar mi vida al empleador.
yo quiero viajar, quiero conocer el mundo. Incluso hay unos y otros que se están replanteando la posibilidad de casarse, tener hijos, qué sé yo. Entonces, para nosotros o para nuestros padres primordial era casa, hijos y educación de la universidad. Para nosotros era educación, educación, y algunos de nosotros logramos con mucho esfuerzo lograr esa vivienda propia. Pero ahora el tema de la vivienda está súper complicado. Las nuevas generaciones no sé si van a poder lograr tener ese acceso a la vivienda. Entonces los tiempos están cambiando. Por eso para mí el síndrome del burnout y hablar de las expectativas y hablar de todo esto es sumamente importante, porque posterior a la pandemia de esto no se hablaba, existía, estaba, pero mirábamos a otro lado. ¿Por qué? Porque iba en contra del sistema económico, porque el sistema económico necesita muchos borregos, mucha gente que trabaje, que produzca. Me da risa porque en estos días hablaba con alguien y decía, camellos, muchos camellos. Y entonces a raíz de la pandemia nos dimos cuenta, comenzamos a visibilizar que la salud mental es importante y comenzamos a entender que sí, es importante y es necesario equilibrio entre salud mental y salud física. Y que somos entes biopsicosociales y espirituales. Maravilloso. Que ir al psicólogo no es de locos. Entonces, esta generación está dando un paso adelante en función a eso. Y yo pienso que las redes sociales nos han ayudado muchísimo en esta tarea, pero existe una sobresaturación de información y por eso es necesario estos espacios para generar vínculos, para generar conciencia. Y está en manos de cada uno de nosotros hacer que eso sea posible. Entonces, hablemos del burnout. ¿Qué es el burnout? El burnout es una forma inadecuada, imagínense ustedes, una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño. Fíjense lo importante. Ahora, el síndrome del burnout está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? La OIT, como les decía. Esto fue a partir del año 2000. Imagínense. Por eso es importante que nosotros hagamos eco de todo esto, porque a pesar de que estamos hablando del 2000, es muy reciente, hay mucho trabajo por hacer. El CIE 11 lo reconoció en el 2019, escasamente, imagínense. Y el DSM-5 lo reconoció en el 2013. O sea, y ellos declaran como un factor de riesgo laboral debido a la afectación que este supone sobre la calidad de vida, salud mental e incluso pone en riesgo la vida del individuo que lo padece. ¿Se dan cuenta? Y ya vamos a ver por qué ellos describen esto. No es nuevo, ¿sí? El burnout no es algo nuevo. La primera vez que fue utilizado fue en 1974 por el psicólogo Herbert. Y él lo hizo para referirse a los cambios fisiológicos y conductuales observados en trabajadores de una clínica para tratamiento de adicciones. Imagínense el nivel de desgaste profesional que tienen las personas que trabajan con pacientes con adicciones. ¿Cómo podemos identificar el burnout? Primero, debemos hablar que es un incremento del estrés y debemos hablar de los riesgos psicosociales. Entendemos que el estrés está asociado a una dinámica de trabajo, ¿sí?
Porque esto es importante y quiero hacer un insight aquí. Si bien es cierto el burnout, cuando un trabajador refiere los síntomas del burnout, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, puede llegar a experimentar depresión mayor, ¿sí? Imagínense lo delicado del burnout. Sin embargo, el burnout está identificado o enfocado únicamente como una enfermedad ocupacional, es decir, todos sus factores de riesgo están asociados a una labor, ¿sí? A un trabajo específico. Y la depresión es una enfermedad y tiene un cuadro diferencial, tiene unas especificaciones y unas condiciones puntuales para poder determinar si la persona está padeciendo de depresión mayor, ¿sí? Por eso puede que una persona con burnout pueda experimentar depresión mayor, pero entendiendo que el burnout es enfocado a empresas, ¿sí? Enfocado a la labor, a la función como tal. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, en la depresión existe la tríada cognitiva de la depresión, que es una deficiencia o una evaluación negativa de mi ser, una evaluación negativa de mi entorno y una evaluación negativa de mi futuro, ¿sí? Ahí hablamos de depresión. En el caso del burnout, si nosotros retiramos al trabajador de su proceso estresante, automáticamente se cesan todos los síntomas, ¿sí? En primer lugar, podemos determinar que existe un cansancio o agotamiento emocional. Así que hay que estar muy atentos a nuestros síntomas, ¿sí? Entonces, importante, importante que si yo en la mañana me estoy levantando y no tengo ánimos de ir a trabajar, cuidado. Si comienzo a decir, oye, no quiero ir a trabajar, ya no me apetece ir a ese trabajo, no quiero ir a la oficina, o me quiero levantar, no quiero ir, y comienzas a buscar de alguna manera, no vamos a decir excusas, sino la forma de evadir el ir a trabajar. Eso es una señal de alerta, así que muy pendiente porque puede pasar desapercibida, ¿sí? La despersonalización. ¿Cómo yo puedo despersonalizar? Es como si yo me desconectara de mí o desconectara a los otros de mi proceso. Una forma muy fácil de poderlo observar es, por ejemplo, con los médicos, ¿sí? Cuando el médico habla con el paciente o cuando habla con los familiares o cuando está en esta dinámica que ellos hacen como una especie de entrega de turno, ellos dicen el número de la cama tal, como que si la persona no fuera, el paciente no fuera una persona, como que si no estuviera una historia, sino fuera una enfermedad, un número y una cama. Eso es una despersonalización del paciente. Incluso nos puede ocurrir que nosotros estando en consulta con un paciente nuestro y estemos en este síndrome del burnout, inconscientemente estemos pensando, se va a acabar la hora, quedan 15 minutos, que se apure, que termine de hablar lo que va a hablar, ¿te das cuenta? Me comienzo a desconectar, despersonalizo a mi paciente. Hay una pregunta, me dicen, profe, ¿puede alguien transferir la responsabilidad de ese síndrome a otra persona? No sé, jefe, al colega. Ya vamos a ver un poquito sobre eso, porque aquí hay tres factores, es decir, una tripartita en función de esto, ¿sí? Porque aquí hay tres elementos que juegan un papel importante. El trabajador, la empresa y el Estado, ¿sí? Entonces, yo puedo transferir responsabilidades, cada uno aquí juega un rol importante. Y ya les voy a explicar por qué, ¿sí?
porque de verdad que este tema es muy sensible, es importante que nosotros nos volvamos expertos en esto, porque no solamente lo vamos a ver en el ámbito netamente laboral, la empresa, sino que también lo vamos a ver nosotros como profesionales de la salud, incluso en el proceso de la psicoterapia, cuando yo hago psicoterapia con mis pacientes, cuando no tengo un jefe o un departamento a quien responsabilizar, sino soy yo el que me encargo de mi proceso. Entonces, ¿a quién le transferiría esa responsabilidad? A mi paciente, porque es a quien yo le estoy prestando el servicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que revisar muy bien esto como con mucha lupa y con mucho detenimiento. Entonces, la despersonalización se refiere a eso. Me desconecto. Desde un docente maravilloso, comienzo a ver a mis alumnos como números. Cuando entro al aula de clase, es como que, hay una clase más. No quiero esta clase, pero tengo que hacerlo porque evidentemente tengo que pagar mi condominio, mi alquiler, mis responsabilidades como adulto, porque una de nuestros grandes desafíos cuando ya crecemos y somos adultos es que tenemos cuentas que tenemos que pagar. Entonces tú entras a tu clase y entonces viene un alumno y te dice, profe, una pregunta, usted cállese y quédese quieto, deje que termine la clase. Y comienzan los niños. O de repente llega un alumno y se te acerca y te dice, profesora, yo no entendí esto. Después lo explico, en otro momento, ¿sí? Y comienzas a ver, o sea, te desligas de algo, del porqué, del propósito. Ese propósito que tú tienes cuando decidiste educar, cuando tú dijiste, de esto yo voy a vivir y no solamente voy a vivir, sino voy a trascender, porque voy a impactar la vida de mis alumnos, porque estos alumnos van a ser los adultos del mañana. Entonces, con esa pasión que tú ibas a tu clase y armabas tu clase y explicabas, ya no la sientes. Es como, ay, estos niños, que se acabe la hora, me quiero ir. Es una manera de despersonalizar, cuando comienzo a ver a los alumnos como números, ¿sí? Y no como personas, como seres humanos en construcción, donde lo que yo les brinde les va a impactar enormemente en su vida. Aquí me hablan de en el área del funcionario público municipal para poder asociar. ¡Uy! Esto pasa muchísimo en los empleados públicos o las personas que trabajan. Ya vamos a ver las carreras que son más propensas a esto y cuáles son los perfiles. Ya vamos para allá. Pero para responder tu pregunta, imagínate estar detrás de una cabina y tener que atender a 100, 200, 60 personas diarias con millones de cosas. Entonces, sí, siguiente. Sí, sí, señor. Siguiente. Esa persona que tú la estás viendo en esa actitud está despersonalizando, porque está entendiendo que el que está frente a él no es una persona, es sencillamente como que si fuera un holograma. Llegó, ya viene el otro, ya viene ¿se dan cuenta? ¿Y por qué esto ocurre? Porque el desgaste emocional en el atender al público es demasiado elevado. Hay una cosa que yo aprendí de verdad con la migración. Esto yo no lo había entendido antes. Yo lo aprendí con la migración. Y es una de las grandes lecciones que me ha enseñado. Y yo digo, ojalá todos nosotros en algún momento de nuestras vidas vivamos la experiencia de tener que atender al público. Es una cosa impresionante. No vale la sonrisa, no vale el hola, bienvenido, no hay forma. Hay personas que se levantan y como que, o sea, porque bueno, tienen sus procesos, tienen sus heridas, pero de verdad que hay personas que son muy duras, de verdad, y tú dices, wow, pero qué culpa tengo yo. Pero lamentablemente cuando tú estás sangrando, puedes sangrar encima de los demás sin intención. En el caso del burnout parental, en el tiempo de pandemia, esto también se expresó. Mira,
El detalle es que el burnout está basado en el ámbito laboral, ¿sí? Pero ocurre algo muy importante y gracias por tu pregunta que me parece muy interesante que también dejamos desapercibida. Las mujeres cumplimos muchos roles en la sociedad, ¿sí? Más a medida que van pasando los años, porque la economía, la dinámica de la sociedad, incluso nuestra propia personalidad nos ha hecho ir a más adelante, incluso a la sobreexigencia y al cumplimiento de esas famosas expectativas. Y recordemos que no solamente somos madres, y a veces no solo de un hijo, a veces de dos o de tres, claro, ya no se ven los casos de 12, 15 hijos como antes, pero sí hay madres de uno, dos pequeñitos, y a veces coinciden en edades, o un adolescente y uno pequeñito, y además de eso, estudiamos, somos esposas, somos amas de casa, trabajamos y cumplimos unas jornadas laborales extensas. Entonces, sí, evidentemente terminas agotada porque estás cumpliendo distintos roles en la sociedad, pero el burnout está identificado específicamente en el campo laboral, ¿sí? Puede ser un gatillante, tu sobreexigencia a nivel de tu proceso como madre, por supuesto que sí. ¿Cómo distinguir el desgaste emocional de las problemáticas personales? Ambas impactan en lo laboral. Sí, pero recuerden que cuando hablamos del ámbito laboral estamos hablando de la división de tareas, ¿sí? Ocurre muchísimo que con el tema de la economía, muchas empresas se vieron en la necesidad, vamos a hablar de necesidad, no lo sabemos, cada empresa es un mundo, de reducir incluso su plantilla. Y lo primero que piensan las empresas para solventar algún tema económico es la reducción de personal. Siempre termina cortando el personal. Y cuando eso ocurre, a veces 5 personas para ejecutar una labor terminan, por ejemplo, 3. Entonces, cuando existe la sobreexigencia laboral, evidentemente podemos generar burnout. Ahora, que hay un malestar emocional en los trabajadores, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque mira, puedo estar pasando por un divorcio, puedo estar pasando por problemas con mi hijo adolescente, puedo estar pasando tal vez incluso hasta por un malestar, una depresión, un tema económico. Mira, mi pareja se quedó sin empleo y ahora la que va a sostener el hogar soy yo y tenemos 3 hijos, tengo una hija en la universidad. Estas situaciones evidentemente nosotros no nos podemos desconectar, no funciona así. No es que, bueno, estos son mis problemas personales, los cuelgo y aquí ahora me convierto en la maestra, en la ejecutiva, en la psicóloga. No funciona así, porque nosotros no somos gentes que nos separamos, porque esa es otra situación. Lamentablemente nos han enseñado que nuestros pensamientos tienen que ir separados de nuestro cuerpo, ¿sí? Y no funciona así, debemos ser integrales, pero debe haber equilibrio. Entonces, para eso debe existir evaluación constante de la organización, identificar cuál es el estado emocional de tu trabajador para poder ayudar, pero una ayuda sincera, una ayuda franca. ¿En qué podemos colaborar? ¿Te necesitas acompañamiento? ¿Necesitas un coach? ¿En qué podemos ayudarte? Que no se queden, sí, tienes problemas en tu casa. Bueno, mira, este tiene problemas en su casa. Mira, buscarle reemplazo y sácalo porque no nos sirve. No, tenemos que cuidar el personal, ¿sí? Entonces, a todas estas terminamos abandonando la realización personal. Lo que les explicaba, ya deja de gustarme eso que estaba haciendo. Yo no quiero ir a dar clase, ya, ay, ojalá este paciente me cancele, yo no quiero darle terapia hoy, estoy agotada. O de repente mi paciente me está hablando de todo su proceso emocional y yo en mi cabeza estoy como que disociada, ¿sí? Entonces, no, es parte de, como le decía, los riesgos psicosociales. ¿Y cómo lo podemos identificar? A través de las metas inalcanzables, evidentemente el perfeccionismo y el control. El control no existe, el control es imaginario.
pero nos han hecho creer que controlamos. De hecho, nos dicen, aprende a controlar tus emociones, aprende a controlar tu personalidad, aprende a... No, es falso. El control no existe, no controlamos nada. Lo que sí podemos hacer es aprender a gestionar. Cuando yo le digo a mi cerebro, voy a aprender a gestionar, mi cerebro se activa y me dice, aprendamos, vamos a aprender esto. Pero cuando yo le digo, controla, mi cerebro comienza a buscar qué voy a controlar. No entiendo qué voy a controlar. Y esto es lo que me hace desencadenar ansiedad. ¿Cuáles acciones básicas de una organización debe implementar para prevenir el síndrome? Hay muchas formas de intervenir. Yo voy a hablar un poquito más adelante sobre eso, pero lo primero que tenemos que hacer es identificar que el problema existe y no podemos seguir tapándonos los ojitos, mirar al otro lado y llegar a pensar que todos somos reemplazables, porque esa es otra visión. Todos somos reemplazables en la empresa. Hay que cambiar esa idea. Existe una forma de evaluar, yo se los voy a enviar ¿cómo se llama? Por el grupito de WhatsApp, para que ustedes puedan tener esta guía y puedan hacerse ustedes mismos su autoevaluación, ¿sí? Igual está gratuita, la pueden encontrar como el inventario de Burnout. Fue creado en 1986 por Christian Malch. Tiene 22 enunciados y se refiere a los sentimientos y pensamientos en el ámbito laboral, ¿sí? Se las voy a enviar para que ustedes lo puedan aplicar y se van a dar cuenta si están en riesgo o no. Importantísimo los síntomas, ¿sí? Ojo con esto. Existen distintas fases del burnout, ¿sí? La primera fase es la somatización, es decir, síntomas físicos que son vagos e inespecíficos. Por ejemplo, dolor de cabeza, lumbalgia, malestar estomacal, así como, sabes, esa pesadez, no me quiero levantar, no quiero ir otra vez. Incluso la procrastinación entra dentro de esta dinámica. Perdón, en la evitación está la procrastinación. Luego tenemos la moderada, que es lo que le decía, la procrastinación, que es la evitación. Comenzamos a tener insomnio, dejo de dormir bien, recuerde que debemos dormir 7 horas, dejo de dormir 7 horas, paso a dormir 3, 4, 5 horas, en la tarde me estoy durmiendo y necesito tomar mucha cafeína para despertarme y comienzo con mucha pesadez, comienzo a tener déficit de atención y no entiendo, me explican, pero, ay, Dios mío, no entiendo, y entonces comienzo a autoatacarme. Soy bruto, no entiendo, ¿por qué no lo aprendes? ¿Por qué no? Pero es porque estoy generando déficit de atención con situaciones o temas que ya antes yo estaba incluso, que había dominado, que había entendido, ahora se me hace casi que difícil poder terminar ese informe, no hay forma de iniciarlo, no hay forma de completarlo, y es como una lucha interna, y entonces tú comienzas, claro, comienzas a atacarte, otra vez, ¿por qué lo estás haciendo? Y somos muy duros con nosotros mismos. Por eso es importante estos temas, porque el conocimiento de verdad nos hará libres. Y comenzamos con el tema de la automedicación, ¿sí? De repente, bueno, vamos a comenzar a tomar mucho café, vamos a tomar algunas pastillitas para sentirnos felices y para dormir, porque ya no estoy durmiendo bien, y comenzamos a colocarle como esas tapas, ¿sí? El grave cuando comenzamos a generar tranquilizadores, cuando comenzamos a abusar de sustancias. Necesito desconectarme de esto, me está doliendo, no sé qué hacer, no entiendo qué ocurre, solo quiero huir y comienzo a tomar alcohol, incluso los fármacos, pérdida completa del interés en el trabajo, sobre todo cigarro, marihuana, alcohol. De hecho, es como una especie de anestesia. Necesito anestesiar esto, necesito calmar esto que me pasa que no entiendo qué es, ¿sí? Y cuando hablamos de muy grave, comenzamos a presentar aislamiento social, imagínense, crisis existencial, no sé quién soy, no sé qué hago aquí, no sé cuál es mi objetivo de vida, no entiendo
qué es la vida, cuál es mi sentido, qué hago aquí en este mundo, existe la trascendencia, no existe, quién soy. Y esto nos puede llevar a cuadros depresivos, es decir, la depresión crónica, y en este punto, miren lo grave que es que puede haber un riesgo suicida, ¿sí? Intentos autolíticos. ¿A qué se refiere pérdida completa del interés en el trabajo? Un ejemplo específico, por ejemplo, en el caso de la docente, la profesora, que ella en las mañanas se levantaba y ya tenía lista su clase. Por ejemplo, tenía su clase lista una semana antes, por decirle algo, 15 días antes, y entonces ella buscaba su tema, lo armaba, y estaba súper emocionada, investigaba. Entonces esta persona comienza a procrastinar, empieza, sí, después lo hago, después lo hago, después lo hago. Entonces cuando ya llega el día de la clase, posiblemente comienza a buscar de otro lado o no llega con presentación y dice, bueno, niños, agarren una hoja, dibujen, y comienza a mirar el reloj. Ay, coño, ¿cuándo es que me tengo que ir? ¿Cuándo es que me tengo que ir? Necesito irme. ¿Te das cuenta? Es como que ya eso, que ese sentido, ese propósito que tú tenías para tu vida, que es el educar, el impactar la vida de los niños, ya no te hace sentido. ¿Sabes qué? Me desconecté de esto. A eso me refiero. Los rasgos de las personas con esta, que están como más propensos al síndrome del burnout pueden ser personas jóvenes, ojo, también nosotros, pero según estudios hablan de personas jóvenes, aunque yo soy, el número es una edad, yo me siento joven. Espero que muchos de ustedes también. Normalmente mujeres, y esto da respuesta a la pregunta inicial. ¿Recuerdan de los roles? Las mujeres estamos cumpliendo muchos roles en la sociedad. Bueno, somos más propensas al síndrome del burnout, ¿saben? Con mayores turnos laborables o sobrecarga laboral, personas idealistas, todo lo puedo, todo lo logro, el cielo es el límite, yo estoy aquí para triunfar, ¿sí? Cuidado, cuidado con eso. Las personas que son extremadamente optimistas, ¿cómo estoy? Bien, feliz, alegre. ¡Ah! Y por dentro se está con expectativas altruistas elevadas. Tengo que ayudar al otro y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Me cuesta decir no, a todos le digo que sí y aquí yo mismo estoy y está saturada. Y deseos de prestigio y mayores ingresos. Bueno, doy clase, veo pacientes, hago otras cosas y aparte de eso sé hacer repostería y pinto cuadros y hago Uber. Entonces, cuando vienes a ver, es mucho, está saturado. Esto quería mostrarles. ¿Cuáles son las profesiones que tienen como más, son más propensas a lo que son los perfiles de riesgo? Obviamente, como hablamos de la deshumanización y la mecánica, es decir, comienzan a hacer todo su proceso de manera repetitiva, así como en piloto automático, tum, 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 ¿sí? Aquí tenemos a los médicos, enfermería, paramédicos y el personal forense, ¿sí? Que son los que trabajan los patólogos. El desgaste psíquico e indolencia, irritabilidad, vergüenza y culpa, ironía, el cinismo y la hostilidad son una de las principales características que vamos a ver en estos perfiles, porque demanda muchos procesos emocionales, mucho desgaste emocional y están constantemente frente a la enfermedad y al duelo, incluso a la muerte. Imagínense un patólogo que tiene que estar constantemente viendo cadáveres, haciendo este tipo ¿cómo se llama?, de tratamiento. Y oye, de verdad que debe ser bien difícil. Tenemos a las personas que tienen atención al público, los periodistas que están al escaneo público constantemente, los docentes son un factor de riesgo alto, los vendedores,
los jueces, abogados, los policías, los cuidadores, importantísimo los cuidadores, y los trabajadores sociales. Estos son los perfiles que están más propensos al riesgo. Y evidentemente los psicólogos. ¿Por qué? Por la carga emocional que sostiene el recibir tantas emociones y problemas de los pacientes. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? A nivel individual, reducir la activación fisiológica, malestar emocional y físico. Es decir, yo hacer ejercicio, aplicar el mindfulness, hacer respiraciones, entrar a psicoterapia, pedir ayuda si necesito ayuda, ¿sí? Dar herramientas para dominar habilidades y comportamientos frente a los factores estresantes, revisar cuáles son mis pensamientos, mis sesgos cognitivos, ¿sí? Que me están llevando a, a esta situación estresante, cómo yo estoy interpretando lo que me está ocurriendo, ¿sí? Control de los pensamientos irracionales. Cuando nos vamos al nivel grupal, potenciar la formación de habilidades sociales, de apoyo entre los miembros del equipo, es decir, un trabajo mancomunado. Y aquí es cuando yo les hablo que es importante el trabajo en equipo, ¿sí? Apoyarnos, humanizarnos. A nivel organizacional, eliminando o destruyendo los factores estresantes. Y aquí entra la tripartita, que es Estado, empresa y trabajador, ¿sí? ¿Cómo podemos fortalecer? Debemos fortalecer factores de higiene donde se mejoren las condiciones ambientales del lugar de trabajo. El salario, la seguridad, el clima organizacional, también factores motivacionales con incentivos por cumplimiento y eficacia, pero que sean reales. No sobrecarga laboral, no esas famosas metas inalcanzables. No es que aquí vienes a darlo todo. Generamos esa especie de compromiso con las empresas, pero es casi que todo por todo. Pero ya va, ¿esto es real lo que tú me estás pidiendo? El compromiso que yo tengo hacia el componente organizativo va incluso en contra de mi propio bienestar. Mira, los tripartitos sería el Estado, ¿sí? La empresa y nosotros como trabajadores. Pero yo quiero hacer un insight. Si bien es cierto, tenemos una empresa, pero cuando pensamos en la empresa, parece que la empresa tiene vida, pero la empresa es una estructura. Realmente yo creo que aquí hay que hacer un trabajo de sensibilización, pero a nivel de la gerencia, la jefatura, los supervisores, los jefes, que en esos cargos parece que se les olvida que también son seres humanos y que trabajan con seres humanos. Entonces, más que mirar a una empresa como tal, es el equipo. Es las directivas, los directivos, quienes manejan el equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, en función de eso sería Estado, empresa, entendiendo el componente que maneja personal y el trabajador. ¿Cuáles son las estrategias que hasta este momento han generado ciertos resultados frente al síndrome del burnout? Importante que destaquemos. La medicación para el síndrome de burnout no es efectiva. ¿Por qué? Porque cuando hay medicación es porque ya hay un diagnóstico de depresión mayor, ¿sí? Y cuando lo observas te das cuenta que es multifactorial. Entonces, necesitamos para abordaje estrategias terapéuticas como terapia cognitivo-conductual, que como bien sabes, se trabaja cómo yo estoy procesando mis pensamientos, mis cogniciones, cuáles son esos sesgos cognitivos y hacer ajustes en los mismos para modificar conductas. Y la logoterapia, que es una psicoterapia existencial basada en el sentido de la vida, en el hacerme cargo, en la trascendencia, y se trabajan las vertientes de la persona desde un ente bio, de la biología, psíquico, del contenido psicológico, social de su entorno y espiritual, que no tiene nada que ver
con un tema religioso, sino más con mi reconexión conmigo y con la naturaleza. Aplicar el grounding, que es ir, conectarte con los árboles, con la naturaleza, poner los piecitos en la tierra, conectarte con esto también te va a ayudar a trabajar esto, ¿sí? Ahora, el psicólogo se convierte en una pieza clave para visibilizar y atender los problemas de salud mental como consecuencia del burnout. Pero muchas veces los psicólogos también están en burnout y no lo saben por la sobreexigencia y por esa necesidad de siempre estar prestos para ayudar al otro, ¿sí? Entonces, no es solo tarea del trabajador, necesitamos, porque existe una falta de compromiso de las empresas por el bienestar de sus empleados. Necesitamos puestos que detecten más bien el malestar y para que detecten también el síndrome y que esta detección no sea tardía, que sea a tiempo. La prevención siempre va a ser un excelente aliado. Y bueno, y nada, muchas veces esto ocurre cuando los síntomas ya son muy relevantes y cuando existe una baja productividad y el ausentismo laboral, es decir, cuando comienzan los trabajadores a introducir esas famosas licencias por psiquiatría. Y ahí es donde muchas veces el empleador se da cuenta. Entonces, está de parte de nosotros hacer estos cambios, que no sea ya en un proceso tardío, que no sea cuando ya el trabajador está experimentando desgaste, cuando ya el trabajador prácticamente se está arrastrando para ir a trabajar. Tenemos que activar la prevención y la prevención se logra a través de un clima laboral empático, donde yo entiendo que mi componente humano no solo son números que me dan un resultado a final de mes o unas tareas específicas que debo cumplir o unas metas. Mis empleados son personas, son seres humanos que sienten, que padecen, que tienen emociones, que tienen sueños, que tienen anhelos, que tienen dificultades, que tienen problemas, pero que también tienen muchas ilusiones. Entonces, ¿qué es lo que está necesitando mi personal? ¿Cómo puedo yo apoyarlo? ¿Cómo yo puedo educarlo? Muchas veces utilizamos estas herramientas de evaluación para los famosos ajustes salariales, ¿sabes? Y se convierten casi que en cacería, así le decimos nosotros, no sé si ustedes lo conocen así, como la cacería de brujas, que es como, a ver, y entonces le voy a pasar la factura a mi trabajador por esta evaluación semestral y donde no hizo esto, no hizo lo otro y toma, 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 toma. Y es como una especie de pase de factura. No, la evaluación de desempeño tiene que tener una visión incluso más allá. Si mi trabajador tiene unas ciertas deficiencias, entonces vamos a ver en qué puedo yo acompañar. Desde un acompañamiento psicológico o desde incluso formación, porque puede ser que la persona tenga ganas de hacer algo, pero no sabe cómo hacerlo, y eso también le puede estar generando un desgaste. Hay lugares de trabajo que son muy demandantes, como por ejemplo la OCAS, que trabajan para el servicio de mejor niñez. Uy, sí, es que es una cosa impresionante, de verdad. De hecho, aquí está el IST, que es el Instituto de Seguridad del Trabajo, y están las famosas mutuales, ¿sí? Entonces hay que prestar atención, hay que mirar, es como lo que nosotros hacemos en terapia. Aprender a leer a nuestro paciente entre líneas. Un buen gerente, un buen líder conoce a su personal. Hay que humanizarnos. ¿Qué hacer? Este pensamiento me pareció bastante acertado. El trabajo ha alejado a esta persona de la vida social, por lo que necesita volver a ella, volver a la actividad física, volver a pasar tiempo con amigos y familiares, dedicar tiempo a hobbies y actividades que generen placer. Edward Perrin es un especialista en terapia cognitivo-conductual. Es maravilloso y me encanta. Incluso nos hicieron creer que el tiempo de ocio, el descanso, es algo terrible, estás perdiendo tiempo,
en estos días escuchaba a alguien que me decía, yo voy a descansar cuando muera. Y tú dices, wow, qué sobreexigencia. Es como un todo o nada, pero la vida no es buena ni mala, ni es blanco ni negro. La vida es una gama de colores. El tiempo de ocio es necesario, pero no tirarte a ver Netflix, es reconectarte contigo, incluso hasta leer un libro. Y a veces no un libro de lo que estamos estudiando. Léanse un libro de ciencia ficción, una novela, imaginen los personajes, activen la creatividad, dese la oportunidad de salir, reconectarse con la naturaleza, hablar contigo, hablarte con más bondad. Debemos aprender a ser más bondadosos con nosotros. Apliquemos la empatía con nosotros, primero con nosotros. Y cuando aprendamos y perfeccionemos esa empatía conmigo mismo, entonces la voy a poder aplicar de una manera más amigable, más auténtica, más real hacia el entorno. Importante. Por favor, así, desde lo más profundo de mi corazón, les pido encarecidamente, tómense una hora en su agenda diaria, apártenlo, digan, una hora para mí y pónganle corazoncito, estrellita, mariposas, lo que ustedes quieran. Y esa hora no la negocien, esa hora es tuya, es tu hora de autocuidado, es para ti. Porque la única persona con la que vas a tener una relación única, auténtica, eterna e incondicional es contigo mismo. Yo de verdad estoy infinitamente agradecida de haber compartido otro espacio con ustedes. Qué lindo haber tenido este encuentro. De verdad que yo cada día que me conecto con ustedes me encanta más. Sigo practicando, sigo mejorando. Espero que el mensaje les haya llegado con un lenguaje simple, sencillo, porque esa es mi intención y de hecho esa es la intención de mi página de Estás escribiendo tu historia, es hablar de temas complejos de una manera muy sencilla, franca y amorosa. Aquí tengo un comentario, alimentarse, ay no leo la parte, ajá, aquí, profe, el tiempo de ocio es tan importante como alimentarse. Qué lindo, es verdad trabajar, etcétera. Hay un factor cultural muy arraigado que exige mucho esfuerzo para el éxito y en las mujeres esa exigencia es el doble, exacto. Pero muchas veces siento que la exigencia más de afuera viene de adentro. Yo necesito demostrarle al otro. Usted no necesita demostrar nada. Usted sea feliz, haga de manera muy linda lo que hace, con amor, con delicadeza, con compasión, y se va a dar cuenta que no necesita demostrar nada. Gracias, profe, se pasó. Estoy como internalizando el se pasó, porque cuando yo lo escuchaba al principio, el se pasó era como, ay, hice algo malo. Ya, se pasó muy claro. Qué linda, maravillosa charla, me encanta que te haya gustado, me encanta que te haya tocado, qué linda. Llegó a mi vida para darme cuenta de que estoy tomando el camino correcto, cambio laboral. Yo te deseo infinito éxito, mucha bondad hacia ti, hacia tu proceso. No te compares con nadie, tú eres única, eres irrepetible y vive esto como un trayecto, no como una meta, como un trayecto. Y te vas a dar cuenta que lo vas a disfrutar desde el amor. Después de vivir el síndrome, aprendí a vivir más para mí y para... Oh, qué hermoso. Lamento que hayas tenido que experimentar esto. Te abrazo gigante y sí, una vida con bienestar sí es posible. Un muy buen tiempo de autocuidado. Qué lindo. Los abrazo, de verdad. Honro su vida, honro sus experiencias, honro este momento y seamos multiplicadores de estos mensajes. Compartamos esta información
que algo de esto les hizo sentido con familiares, amigos. No permitamos que el sistema siga atropellando de alguna manera nuestra vida. Seamos responsables de nuestra existencia. Una vida con bienestar es posible, pero yo debo hacerme cargo, ¿sí? Listo, los abrazo, nos vemos en el próximo encuentro. ¡Felices fiestas! Pásenla genial, disfruten y vivan este momento tan lindo. Y de verdad, gracias a Chile por recibirme con tanto amor, por conocer gente tan linda como ustedes. Y yo me voy a unir a su fiesta del 18 y voy a aprender a bailar cueca en algún momento. Besitos, gracias. Chao, chao.